Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tramando ESI. Hoy vamos a hablar sobre el eje de la afectividad. Dar lugar a las emociones desde la ESI implica alojar y respetar lo que todas las personas traen. Lejos de enlatar y clasificar las emociones, asignarles colores estáticos, reforzar mandatos y dejar de problematizar las causas que generan cada una de ellas, la ESI nos invita a reflexionar sobre la manera en que tenemos de manifestar el afecto, haciendo especial hincapié en que esas formas no vulneren los derechos de nadie. Vamos a conocer más sobre este eje. Bueno, la ESI, al traer las emociones a la escuela y al conocimiento escolar, lo hace de una manera muy específica. El programa de educación sexual integral habla de los 5 ejes de la ESI, ¿no? Las 5 maneras de trabajar la educación sexual en la escuela. Y una de ellas, claramente, uno de esos 5 ejes es trabajar sobre la afectividad. O sea que hay una intención manifiesta de la propuesta de abordaje de la ESI de trabajar con las emociones y los afectos. Esto no se sucede en vacío, sino que sucede en un contexto donde las emociones empiezan a tener un protagonismo distinto en la sociedad y en la discusión, tanto académica como político-ideológica, ¿no? Y las emociones o la educación y las emociones se convierten en una conversación y en un eje de disputa. Entonces, hay ahí una línea fina, ¿no? Porque lo que nos propone la educación emocional es la cuestión de, precisamente, trabajar sobre las emociones para ayudar a todos los niños y niñas a convertirse en personas con inteligencia emocional, ¿no? Que son esas personas que pueden manejar sus emociones para no sentirse mal innecesariamente. Y de alguna manera una persona con inteligencia emocional en el marco de ese paradigma es una persona que se puede sentir bien aunque el contexto sea un espanto, ¿no? Aunque lo echen del trabajo, aunque su papá o su mamá no tengan trabajo, aunque no tenga un pedazo de verde en todo mi barrio y se inunde y tenga que ir caminando 5 kilómetros bajo la lluvia porque puedo vencer los contratiempos y me siento bien porque me supero a mí mismo, ¿no? Hay todo un paradigma y una idea desde las derechas de la educación que plantean esta idea de regular las emociones como un modo de ser feliz a pesar de todo, ¿no? Es una idea muy compleja que se parece muy poco al mundo que esperamos, donde esperamos que los sujetos, y esto es algo que la ESI espera poder conseguir, en principio puedan percibir su entorno, puedan conectarse con su entorno, puedan empatizar con los demás, ¿no? Permanecer impávido ante el dolor de los demás es realmente algo que esperamos que nunca suceda con nuestros niños y niñas y es algo que esperamos que la escuela, ¿no? Enseñe la empatía y el dejarse conmover por lo que tenemos alrededor en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces, habilitar la palabra cuando una situación irrumpe es complejo y es todo un desafío. Y es un desafío que tal vez no tenemos resuelto porque tiene que ver precisamente con esta idea de cómo traemos las emociones a la conversación, cómo invitamos a que los chicos cuenten lo que pasa sin que eso se transforme en un trabajo para regular lo que nos pasa, ¿no? Cómo habilitamos la palabra y cómo intervenimos como docentes para que esas palabras y esos sentimientos que algunos tienen no duelan, ¿no? O que si duelen, eso también pueda ser puesto en conversación. Me parece que el objetivo es que no es tanto, que el objetivo tiene que estar puesto no tanto en que los chicos y las chicas y los adolescentes y los jóvenes puedan decir lo que sienten, como escuchar lo que dicen los otros, ¿no? Y a eso vamos, a poner en circulación la palabra, ¿no? Y eso no supone que el docente escuche, sino que todos estemos escuchando, ¿no? ¿Qué sentimientos provocan en los demás mis palabras y mis acciones, ¿sí? ¿Qué pasa con eso que me devuelven los demás? Me parece que
que el objetivo, como tantas veces lo dijimos, ¿no? Desde las pedagogías que lo que buscan es la emancipación de las personas y no la reproducción y el disciplinamiento, lo importante es lo que pasa afuera, ¿no? Es aprender a hacer con lo que nos viene de afuera, no para tramitarlo y que no nos haga nada, ¿no? Sino para que de alguna manera organice cómo vemos el mundo y cómo queremos estar en él. No es la misma perspectiva que cuando empezamos, es una perspectiva que va cambiando, que la vamos pensando y repensando, y en ese sentido es muy importante que entendamos que la ESI es probablemente mucho más un conjunto de preguntas que de respuestas, y que estamos trabajando juntas y juntos en las escuelas, cada uno desde su rol, que es a veces adentro de la escuela y a veces afuera de las escuelas, pensando qué es la ESI o discutiendo qué es la ESI, o discutiendo las categorías y las variables importantes para poder llevar la ESI a las aulas. Lo que tenemos por ahora son un conjunto de preguntas y estamos construyendo y ensayando respuestas juntos, ¿no? Sabiendo cuáles son los objetivos de llegada, sabiendo qué es lo que queremos, que es hacerle lugar a todo el mundo en este mundo, un lugar igualitario y justo y demás, pero en ese sentido lo que tenemos son mucho más preguntas y ensayos y caminos por dónde ir que respuestas de cómo es que hay que hacer las cosas. Sí sabemos que es muy importante en términos de pensar las emociones, desentrañar cómo sí funcionan las emociones en las escuelas, ¿no? Cómo sí funcionan las emociones a la hora de pararnos frente a la escuela. ¿Cuántas veces en la escuela, si nosotros revivimos nuestra infancia y nuestro tránsito por la escuela, en cuántas situaciones sentimos vergüenza pública? ¿Cuántas de nuestras situaciones infantiles o recuerdos infantiles de vergüenza pública suceden en otro ámbito que no sea la escuela, ¿no? La escuela es un lugar de construcción de unas maneras de sentir, que son maneras de sentir hombre, maneras de sentir mujer, pero también maneras legítimas de sentir y de comportamiento social regulado por las emociones. Pensar que la escuela es un lugar sin emociones es negar toda una dimensión de lo que efectivamente sucede adentro de las escuelas. Lo que nos invita a hacer la ESI es cuestionarnos todo esto para empezar a verlas y sobre todo empezar a ver los efectos identitarios que tienen estos modos de regular las emociones adentro de la escuela, ¿no? ¿Qué habilitan y qué dejan afuera? ¿A qué no le están dando permiso de ser público, ¿no? Y cómo están construyendo esos modos de ser legítimos que no dan vergüenza. Pensemos en qué chicos o chicas son exitosas y exitosos en su trayectoria escolar. Muchas veces son chicos y chicas que encuentran precisamente en la escuela emociones satisfactorias. A las chicas y a los chicos que les va bien, ¿sí? Les gusta lo que sienten en la escuela y lo que la escuela les devuelve de sí mismos. Y muchas veces los chicos que tienen trayectorias interrumpidas o discontinuas son chicos a los cuales la escuela les hace sentir cosas, ¿sí? O suceden cosas dentro de la escuela que los hacen sentir mal y no bien consigo mismos y no bien con ese espacio. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es empezar a reconocer que la educación y la escuela no son sin emociones, ¿no? Entonces, un primer trabajo puede ser, por un lado, empezar a habilitar, ¿sí? Actividades y propuestas que le hagan lugar a las emociones específicas, propuestas de trabajo con los chicos. Y otro lugar es nosotros como docentes empezar a pensar, a ver la dimensión emocional de las cosas que hacemos, ¿no? Yo hablaba hace un ratito de la vergüenza y cómo opera como modo de regulación y disciplinamiento social. La vergüenza también es algo que la enseñanza provoca. Lo digo con cuidado, ¿no? Sin querer lo provoca, a veces queriendo, pero de alguna manera responder mal una pregunta genera una vergüenza. Sacarse una mala calificación cuando uno estudió o hizo un esfuerzo genera una vergüenza. Muchas veces los docentes decimos cosas en voz alta que deberíamos decir en privado a los estudiantes porque los humillan y generan vergüenza. Entonces, interrogarnos a nosotros mismos, no solo en otras cuestiones más amplias, sino también en relaciones a las emociones que provocan
nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Cómo esa chica o ese chico que es el mejor de la clase se siente identificado de alguna manera y se siente reconocido, y cómo ese chico que no habla, cuando habla, siente vergüenza o se siente rechazado o siente que su palabra no sirve. Bueno, empezar a visibilizar la dimensión emocional de nuestras prácticas es fundamental y tiene que ver con la ESI, tiene que ver con esta puerta de entrada, ¿no? Que es interrogarnos a nosotros mismos, interrogarnos como sujetos, interrogarnos como docentes. Creo que el primer paso, sin ninguna duda, es empezar a no atraer las emociones a la escuela, sino empezar a ver las emociones que están en la escuela y precisamente cómo esa regulación de las emociones contribuye a la construcción de un mundo que no es para todos, ¿no? Donde hay esta, que decíamos recién, intimidad pública que es legítima y todo lo demás en el closet. Bueno, la escuela no puede seguir sosteniendo ajustadamente la puerta de esos closets, sean cuales sean. Y ahora es el momento de escuchar la voz de los docentes. Está como de moda o en boga la cuestión de las emociones, ¿no? De trabajar las emociones. Las emociones como si fueran algo constitutivo y como que uno no puede salirse de esas 6 o 7 emociones que se mencionan académicamente, ¿no? Pero en esa perspectiva, cuando le leemos un cuentito de colores de emociones a los chicos, nos encontramos con que estamos estereotipando emociones. Entonces, la bronca es color rojo, el verde es para la esperanza, y qué sé yo, no sé, esas cosas que dejan por fuera cualquier tipo de problematización. A mí me gusta decir más que emociones, sentimientos, porque involucran los pensamientos, involucran la propia historia, ¿no? Cómo yo reacciono frente a ciertas cuestiones tiene que ver con mi historia, evidentemente. Si lo trabajamos académicamente y le ponemos a la rabia el color negro, y a mí la verdad que me re gusta el color negro, no siento rabia cuando veo un color negro. Entonces, romper con esos estereotipos, que también tiene que ver con los estereotipos de colores. Ay, lo rosado es el amor. Bueno, no sé si lo rosado es el amor. A mí el rosa no me gusta, no me genera amor, la verdad. Bueno, es una cuestión subjetiva. Entonces a mí me gusta pensar más o decir más lo que tiene que ver con los sentimientos. ¿Qué siento yo? ¿Qué me pasa en mi cuerpo, en mi alma? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo digo? Empezar a ser consciente de todas esas cosas. ¿Qué cosas me dan asco? ¿Qué cosas me molestan? Bueno, me parece que el camino va más por ese lado, pero tiene que ver con una cuestión de qué epistemología uno lleva al aula, qué es lo que estás convocando como lectura, como cuestiones académicas, qué es lo que estás convocando al momento de pensar tu propuesta. El eje de valorar la afectividad, también como el de perspectiva de género, siento que se elabora mucho en el día a día, en el aula, en las charlas. Porque es muy común que les pibes se falten el respeto, o que se digan cosas, se llamen por nombres. Entonces se trabaja mucho eso. Y por ahí hay alguien que de pronto se pone a llorar, o el tema de las emociones, de cómo nos vinculamos, de cómo hacemos sentir a las personas. Son chicos y chicas que están 6 horas de su día adentro de una institución, en la normalidad anterior, ¿no? Ahora están hasta 4. Y que muchas veces el único escape que tienen, ¿sí? de las familias, muchas veces, está relacionado a eso, que sus grupos de pertenencia, su identidad o sus identidades se están conformando constantemente en la escuela. Entonces, si no le habilitamos los espacios de escucha, nos estamos perdiendo una oportunidad nosotros y nosotras, y dejaría mucho que desear en cuanto a nuestro rol docente, ¿no? Ya no está más ese docente que yo tuve inmaculado, donde lo dejabas hablar todo el tiempo y no podías meter un bocadillo. Ahora es un ida y vuelta constante y los y las estudiantes retribuyen un montón ese rol que nosotros tenemos y esos espacios que habilitamos para escuchar. Por eso muchas veces, como decíamos anteriormente, no se dan cuenta que todo esto está relacionado a la ESI, pero después cuando terminan el año lo terminan reconociendo. Creo que el concepto fuerte para trabajar afectividad en filosofía es la otredad, como es la mirada hacia el otro, con el otro,
creo que es clave, ¿no? De ahí se desprende la afectividad, se desprende todo el tema de los sentimientos, se desprende el tema del encuentro. ¿Cómo me vinculo con una persona que veo todo el día, una semana completa, 9 meses, sobre todo si me centro en el aula, digamos, ¿no? Sobre todo en esta etapa de crecimiento. ¿Cómo es la relación que yo tengo con mis pares? ¿Cómo es con el adulto, con el docente? Entonces, todo trabajado desde la otra edad. Entender qué hablamos cuando hablamos de un otro, ¿sí? Cómo debemos salir al encuentro, cómo debemos valorar el encuentro, que también esa persona tiene una intimidad que va a ser quien se encargue de permitirme avanzar o no, y que yo tengo que respetar eso, que no es que yo pueda acceder porque quiero, sino que el otro me va a dar el pie para poder ingresar a esa intimidad mía o no, desde el diálogo, desde un juego, desde el trabajo mutuo. A mí me gusta mucho trabajar este tema desde la teatralidad, ¿no? Desde la improvisación, desde los juegos de crear situaciones en las cuales ellos tengan que recrear una escena, recrear una cuestión, después decir, bueno, tal y tal grupo, no sé, musical, y tienen que salir como sea, no, y no puede ser el grupito de siempre, tienen que tratar de rebuscársela, de poder trabajar con esa persona que no estoy acostumbrado a laburar, como darle una vuelta de rosca. Les hice hacer una línea, les di el fibrón, bueno, hoy por pandemia no se podría hacer, y tenían que anotar en el pizarrón algo que le hayan dicho alguna vez y que les haya hecho mal o ruido en el cuerpo o los haya angustiado. Y armaban fila y volvían, anotaban una cosa y volvían. Y el ver en el pizarrón todos esos adjetivos calificativos que se habían dicho en algún momento entre ellos y ellas que habían sido compañeros de primaria o de secundaria, y reconocer no sé, a alguien que le molestaba que le dijeran por el apellido, o a otro que le molestaba que le dijeran rico, o a una chica que le molestaba que le dijeran narigona, ¿no? El verlo así plasmado fue fuerte para ellos. Y otra de las actividades que hago es en el mismo banco, cuando no se pueden correr los bancos o no hay una cuestión de espacio, es nombrar algo, no sé, me siento escuchado o escuchada, que también puede ser el de las 4 esquinas, ¿no? Que se paren quienes se sienten escuchados o que se queden en la silla. Y eso lo hice en Zoom el año pasado cuando hacíamos las videollamadas para conocernos y demás, también lo hice en Zoom y aparecían en la cámara o apagaban la cámara según si se sentían identificados o identificadas o no. Me parece que las emociones hay que trabajarlas todo el tiempo porque las tenemos todo el tiempo también a flor de piel y mucho más en la adolescencia. Y la clave es escucharles a ver por qué, sentarse y tomar ese momento de reflexión es parte de la clase. Si lo charlamos en el grupo y vemos cuáles son los problemas o plantean por qué no quieren hacer tal cosa, bueno, a ver, ¿y qué propuesta hay? ¿De qué manera podemos trabajar esto? Pero desde otro lugar. Creo que la reflexión grupal es lo más importante y tomarlo como parte de la clase. Dar educación física no es solamente actividad desde que empezás hasta que terminás, actividad física, sino que somos docentes y estamos formando personas, ciudadanos. Entonces, todo momento reflexivo es parte de la práctica. O sea, pasa, es la labor docente de que las cosas no la hablas una sola vez, nunca. Ni una consigna la explicás una sola vez, ni las cosas no la hablas una sola vez. La hablas un montón de veces para empezar a tener los frutos. Por eso es algo que tiene que ser constante, diario, en la práctica áulica. El posicionamiento, donde te parás, cómo decís, cómo tratás, la mirada, todo. O sea, tiene que ser constante y los frutos los ves a la larga. No es que el cambio es mágico de un momento para otro. Ah, la profe me dijo tal cosa, listo, ya cambié. No, es pregonar también con el ejemplo, pero es un trabajo arduo, o sea, claro, no es fácil. Fácil es gritar, mandar a dirección y al rincón y yo sigo con mi clase. Es como bastante más simple que sostener el diálogo. Pero es así, es sostener el diálogo, sí, se reven los frutos, se reven. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es por qué recurren a la violencia cuando ya se quedan sin palabras, ¿verdad? Porque primero es una seguidilla de insultos, uno tras otro, y cuando ya no tienen más, recurren a la violencia.
Y es algo que yo sé que les queda para pensar, ¿no? Porque nadie se los plantea por ahí, o tal vez sí de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando que vos recurrís a eso? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde ves eso? ¿Por qué? Cosas como estas cuestiones, empezar a verlas desde, bueno, ¿qué traigo yo en mi historia que hacen que sienta esto? Que tiene que ver con los pensamientos. Habilitar la subjetividad del otro como algo valioso, no como algo negativo. Porque poder decir qué es lo que sentimos, poder poner en palabras qué es lo que sentimos, nos habilita también a que otro u otra pueda acompañarnos. Y nos angustia menos, me parece, ¿no? Somos seres sociales, entonces nos angustia menos. Las emociones o los sentimientos son cosas que nos pasan cuando atravesamos el mundo y cuando atravesamos experiencia. Es como, en realidad, en vez de negativizar todo eso, ¿por qué me enoja no poder escribir la palabra correctamente? ¿Qué es lo que me pasa con eso? Bueno, ir como un poquito más allá. No es que porque cuando estoy escribiendo me enojo, se pone todo negro. No, la verdad es que no se pone todo negro. Por ahí existe una posibilidad. Empezar a valorar desde otro lugar. También me pasó también el año pasado a mí en la universidad, encontrarme con literatura que habilita el fracaso y el miedo como oportunidades, más que como cosas negativas, ¿no? Es como el fracaso como esa potencialidad y posibilidad de recrear y ejercer la creatividad desde otro lugar. Bueno, hay otros matices. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que, yo siempre digo que el poder de la palabra del docente es fundamental. Podemos estimular una situación o podemos decir algo que apoyas en ese momento mucho a una estudiante, y con otra palabra podemos marcarlos o podemos hacerlos sentir mal en la clase. Entonces, yo creo que es ahí intervenir. La resistencia está y se va marcando a medida que van creciendo. Los estudiantes también tienen algo para decir. ¿Cómo están viviendo este eje dentro del aula? Sí, o sea, creo que es uno de los lugares donde mejor me siento para decir lo que pienso y lo que siento. Más que nada porque estoy en el centro de estudiantes, digamos, tengo un espacio para hablar de lo que pienso y normalmente se me escucha. Y además el colegio intenta ser abierto a las opiniones, entonces está bueno, tipo, se puede hablar. El año pasado estaban discutiendo qué se iba a hacer con primer año y la presencialidad y la virtualidad, y o sea, teníamos un lugar en donde podíamos ir y opinar. Comúnmente cuando los profesores dicen algo con lo que no es que no estoy de acuerdo, pero no pienso igual, no suelo decir mucho, en realidad, ¿cómo decirlo? No suelo decir mucho lo que pienso, por más que nada el tema de la vergüenza, ¿no? Porque como yo no sé si mis compañeros y compañeras van a estar conmigo, van a pensar lo mismo que yo, al estar yo sola contra un profesor que tiene mucho más poder, se podría decirle, que yo, no suelo decir mucho las cosas, pero nunca me sentí tan cómoda en ese espacio, en realidad. Me hace sentir incómodo porque primero las profesoras no hacían nada cuando había alguna pelea o cuando, no sé, una persona estaba siendo corrida por 3 o 2 personas. A ellas solamente los veían y seguían charlando. No hacían absolutamente nada. Hablar con la persona, ¿no?, que lo hizo. Siento que explicar las cosas, darle información, también es una buena manera de que entienda. Y empezando porque los profesores estén más atentos cuando, no sé, haya algún conflicto y que puedan solucionarlo de otra manera, principalmente por la persona que está siendo atacada. Y también básicamente porque no puede que siempre tenga que haber algo extremo como para que ellos vayan y hagan algo. Es que no hay tantas situaciones en realidad, es más que nada por el tema de hablar, ¿no? De no pensar lo mismo que otras personas o que más que nada los profesores y profesoras, ¿no? Y querer decir lo que yo pienso o lo que yo siento, y por eso el miedo a cómo van a reaccionar los demás, y la vergüenza también a decir cosas o equivocarme, ¿no?, en lo que digo. Eso me pasa mucho. Había un nene de primero, creo,
que al chabón básicamente lo trataba mal simplemente porque a él le gustaba actuar como si fuese una bestia. Típico juego de nene. Cuestión que, bueno, como él siempre pasaba así y siempre lo veía solo, yo iba con él y básicamente en mi mente, aparte de ir con él y estar feliz con él porque me sentía bien con él, decía como que no puede haber pasado, que no puede pasar esas cosas en la escuela. Más allá de que sea otro lugar, no puede pasar porque a ese nene yo lo veo triste, que no tiene amigos y ese tipo de cosas. Y por eso yo fui con él a hablar y jugar y así. Este fue el tercer capítulo de Tramando ESI. Si querés saber más, acordate que podés consultar en la web de Plataforma ESI. Esperamos que te haya gustado y nos encontramos en el cuarto capítulo de Tramando ESI.